Muy buenos días, ¿cómo están alumnos y alumnas? Bueno, hoy vamos a efectuar un análisis de la unidad 3, que es una fusión de las viejas unidades que teníamos en el programa, la 4, la 5 y la 6. ¿Por qué se analizan juntos en una sola unidad estos conceptos de acción, pretensión y demanda y o proceso? Porque son correlativamente necesarios para ser entendidos. Ahora, bueno, ustedes ya seguramente habrán tenido la clase con el doctor Marco Tulio, donde vieron las primeras dos unidades con el doctor Rank. Ya más o menos se ha hablado algo de lo que es el proceso, de lo que es la jurisdicción. Ahora el método para el análisis de estos tres conceptos de acción, pretensión y contradicción, o englobados dentro de lo que es el proceso, vamos a usar un sistema que es mucho más simple. ¿Por qué? Porque no vamos a partir de cómo la ley regula, ya sea la ley tucumana, ya sea la ley de otra provincia o de la nación, porque es un país federal, con lo cual tenemos distintos procedimientos provinciales y en el orden nacional, sino que vamos a partir desde el análisis del conflicto mismo. Bueno, para estas unidades hemos preparado también un PowerPoint que lo voy a presentar ahora para que sea también más didáctico y puedan aprovecharlo. Vamos a ver si se presenta. Aquí estamos. Bien. Bueno, esta unidad 3, entonces vemos acción, pretensión y contradicción. Antes de empezar la bibliografía de la unidad, normalmente nosotros recomendamos, en este año es un año tan especial, recomendamos unas fotocopias que están separadas siempre en la fotocopiadora de la facultad, que son de dos libros principalmente. Por un lado, el libro de Lecciones de Derecho Procesal del profesor rosarino, nuestro maestro rosarino Adolfo Alvarado Belloso, y por otro lado, el libro base o típico de la materia, ya tiene más de 20 años, 30 años, que es el libro, el Manual de Derecho Procesal del doctor Lino Enrique Palacio. Aquí, con estos dos grandes autores procesalistas de nuestro país, tenemos prácticamente todo lo que es la teoría unitaria del proceso, es decir, las 18 primeras unidades. Después, más adelante, con el doctor Marco Tulio, y esto seguramente ya se los habrá dicho él, si no se los va a decir, vamos a ir subiendo material para que les sea también más didáctica la clase y puedan ir aprendiendo en función del material que podamos ir compartiendo. Para estas unidades hay dos capítulos del libro de Manual de Derecho Procesal del doctor Palacio, pero como son realmente muy breves, y después cuando lo analicen, si es que tienen la posibilidad del formato papel o bien en forma digital, la acción prácticamente son muy poquitas páginas. Se analiza, les diría, más bien la naturaleza jurídica, que la vamos a ver también, pero brevemente, más adelante. Pero no dice mucho qué es la acción, y realmente no se entiende bien el concepto en la comparación esta que decíamos de la fusión entre acción, pretensión y contradicción. Bueno, entonces, para completar la bibliografía, entendemos que resulta práctico y muy útil los distintos capítulos de las Lecciones de Derecho Procesal de Alvarado Belloso,
que están fundamentalmente volcados en la clase y en la presentación de PowerPoint, pero que hace falta que ustedes obviamente lo puedan estudiar desde ahí. Esto es una ayuda a memoria, toda presentación es muy reducida en cuanto a conceptos y bueno, con la clase más la bibliografía que estamos sugiriendo les va a servir para la preparación del parcial. Bien, ¿cómo vamos a abordar cuál es el método de análisis de estas tres unidades? Porque prácticamente se fusionan la unidad 4, 5 y 6 del programa anterior. La idea es hacer un análisis, hacer un abordaje desde lo más simple, que es la situación de conflicto que podemos llegar a tener y que explica el nacimiento del derecho en la historia. Y para eso vamos a empezar entonces no desde un análisis de la ley, que siempre es muy casuística. ¿Por qué? Porque varía de provincia a provincia o de una provincia a la nación o bien entre países, pero la idea es afrontarlo al la trilogía esta de conceptos de acción, pretensión y contradicción desde un punto de vista, le diría, más básico, más humano. Vamos a ver, por ejemplo, como introducción, si recordamos cuál es el objeto de la ciencia jurídica, a partir de las distintas teorías que explican el nacimiento y la evolución y la función de la ciencia jurídica del derecho, nosotros vamos a tomar, seguramente lo tendrán ya de alguna manera reconocido, a la teoría ecológica del doctor Carlos Cosio, nuestro y un filósofo tucumano. Él decía que el derecho era conducta humana en interferencia intersubjetiva. Si tomamos ese concepto, vamos a advertir que toda conducta humana que puede generar en los hechos un conflicto es la fuente del derecho. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras vive, supongamos un ejemplo hipotético, Robinson Crusoe, cuando vivía en su isla, tenía todos los bienes a su alcance, a su disposición, tenía todos los bienes de la vida que él necesitaba, el agua, la casa, los medios, etcétera, a su disposición. Aquí no aparece la idea, el nacimiento del derecho de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque no existe el conflicto. Ahora, si salimos de una situación natural, idílica y muy hipotética, muy primitiva, de un hombre solo, y el hombre empieza, en vez de vivir, empieza a convivir, y de pronto una pequeña sociedad se convierte en un pueblo más grande, en una nación, y crece en otras naciones. Este problema que seguramente va a surgir es que los distintos bienes de la vida no van a estar disponibles para todos. Es decir, la pretensión de cada persona va a encontrar una resistencia en a otra persona o algún tercero que no quiere compartir ese bien de la vida o que no quiere entregarme el bien de la vida. Entonces, acá aparece el primer concepto. Vamos a usar este felpón como ejemplo. Si este felpón es de Juan y yo deseo este felpón, yo le puedo pedir, y esto es la pretensión, quiero que me des el felpón. Las razones pueden ser varias, por ejemplo, porque lo he pagado y no me lo entregó, o porque era mío y él me lo quitó, etc.
Si esa persona, Juan, me entrega el felpón, que es lo que yo estoy pretendiendo, acá existe una pretensión y una sumisión, es decir, un acto de aceptación de la pretensión. Pero si Juan tiene el felpón y yo le digo, dame esto, y él me dice no, por X razones, supongamos, porque no es tuyo, porque todavía no me terminaste de pagar, etcétera. Es lo que se genera, lo que en la ciencia procesal vemos como una pretensión y una resistencia. Este fenómeno de pretensión y resistencia es lo que genera el conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Cómo se resolvía esto en la historia? ¿Cómo se resolvió? Bueno, el conflicto se resolvía primitivamente a través de la fuerza, es decir, terminaba ganando el que más ejército tuviera, el más fuerte, el más rápido, eh, el que mejor organizado estaba, etcétera, a través de la fuerza. Justamente para poder evolucionar como sociedad, en algún momento de la historia, no está determinado en qué momento preciso, el débil convenció al más fuerte de, en lugar de ir a un conflicto armado, al uso de la violencia, al uso de la fuerza, tratar de resolver ese conflicto, pretensión y resistencia, a través del diálogo. Y este diálogo en las primitivas tribus, en el derecho primitivo incluso, se resolvía a través de la intervención de un sacerdote, del jefe de la tribu, de algún jefe determinado, un tercero, que pudiera escuchar a las partes y resolver el conflicto. Bien, así es como nace originariamente la idea del proceso entendido como un método de debate en el cual dos personas en igualdad jurídica discuten frente a un tercero. Este tercero puede ser el jefe de la tribu, puede ser un árbitro en el derecho actual, en el derecho internacional actual, puede ser un juez en nuestros sistemas procesales provinciales y nacionales, etcétera, que tiene que estar alejado de las partes en forma equidistante, es decir, que tiene que estar a la misma distancia de ambas partes. Esto ya lo vamos a ver más adelante porque tenemos algunos gráficos que lo explican. Bien, entonces el proceso nace como un método de debate para que las partes puedan resolver sus conflictos. Justamente esto es la evolución que tuvo el hombre, que al principio resolvía los conflictos a través de la fuerza, de la violencia, y que después comenzó a dejar de lado la fuerza y la violencia, que no generan ningún tipo de avance en la sociedad, a través del diálogo. Entonces, el conflicto, como en cada sociedad que va creciendo existe potencialmente una mayor cantidad de conflictos, este conflicto es resuelto a través de la intervención de un tercero. Es decir, el pretendiente y el resistente, en lugar de aplicar fuerza uno en contra del otro y viceversa, lo que hacen es dialogar frente a un tercero que tiene que tener una autoritas, una autoridad, para poder resolver este conflicto. Y ese es el origen del proceso. Bueno, finalmente en esta presentación tenemos conflicto y litigio, pretensión y resistencia. El conflicto que se da en la realidad, en este ejemplo que dábamos, supongamos del felpón, donde yo pretendo algo y digo, quiero que me des eso, y la otra persona dice no, como yo no puedo hacer uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque no estoy legitimado para hacer uso de la fuerza. Y esto ya vamos a ver cuáles son las dos únicas excepciones que permite tanto el derecho penal como el derecho civil. Pero como yo no puedo hacer uso de la fuerza,
el Estado de Derecho, me crea un sistema en donde yo puedo resolver este conflicto a través del diálogo, y eso es el proceso. El proceso lo que busca entonces es erradicar el uso de la fuerza privada, concederle todos los conciudadanos al Estado el uso de la fuerza, porque el Estado no se va a hacer cargo de mi pretensión. Lo que va a hacer el Estado es obligar a otra persona que me entregue. Y esto es un ejemplo muy básico, muy burdo. Supongamos una desinteligencia contractual. Supongamos que tenemos un contrato y estoy con intenciones de ejecutarlo, la otra parte no lo quiere cumplir y la otra parte me afirma que no, que en realidad no lo ha cumplido porque no se han terminado de cumplir las prestaciones o por X razones. Supongamos estos son ejemplos básicos, pero acá los podemos multiplicar a todas las situaciones cotidianas, diarias que vemos de violación de la ley o transgresión de los preceptos. Entonces este conflicto, cuando está en la realidad, si yo lo planteo al conflicto frente a un juez, ya se convierte en un litigio. Salgo del sistema primario del conflicto en la realidad social. ¿Por qué? Porque yo tengo la potestad de no convertirlo en litigio. Yo puedo renunciar a mi pretensión y dejar y no iniciar ningún proceso. Pero el Estado me garantiza que yo lo pueda iniciar si es que lo quiero iniciar. Una vez que lo inicio, este conflicto de la realidad social, y planteo un litigio, ahí estoy llevando toda esta pretensión que ha sido resistida por otra persona. Ya vamos a ver bien la definición entonces de pretensión, porque es una manifestación de voluntad. Lo llevo al plano del juicio, del proceso, se convierte en un litigio. Esto es como naturaleza, como la contraparte de haber renunciado al uso de la fuerza privada. Vamos a seguir. ¿Cómo se resolvía antes el conflicto intersubjetivo? En la historia, hasta que se empezó a regular a través de distintos medios y después de constituciones, al conflicto lo ganaba o el pretendiente o el resistente, que en la realidad nunca son iguales. Puede ser un pretendiente más fuerte o puede ser un pretendiente menos fuerte, por eso son los dos ejemplos. ¿Quién ganaba? El más fuerte. En el primer ejemplo del cuadro es el pretendiente y en el segundo ejemplo el resistente. Por suerte hemos evolucionado de esta etapa primitiva y aparece el proceso como una alternativa final mediante la actuación de una autoridad. Y esto es lo que mencionábamos recién: el jefe de la tribu, del clan, el señor feudal, el rey, el juez o el árbitro. Actualmente, ustedes conocen que prácticamente todos los grandes contratos internacionales ya no van a la justicia, no van a la justicia ordinaria ni a la federal. Normalmente se pactan tribunales internacionales, así como tuvimos en Tucumán el caso del problema con el agua hace 10, 15 años, así como existen los problemas de la República Argentina con el incumplimiento de ciertos contratos internacionales. No se resuelven en la justicia argentina, se resuelven en tribunales internacionales, que puede ser el CIADI, que puede ser el Tribunal de París, que pueden ser el LOI, distintos fueros que hacen las veces de árbitros. Hoy en día estos grandes contratos no se resuelven en la justicia, se resuelven en tribunales arbitrales. Por eso muchas veces nosotros en esta forma de graficar la igualdad de las partes, actor demandado, ya vamos a ver a qué le llamamos cada uno. El tercero, esta figura de cuadro equilátero, el tercero tiene que estar equidistante de las partes. Este tercero, el juez,
de acuerdo a nuestro sistema constitucional y nuestros sistema de convencionalidad con los tratados internacionales, el juez tiene que ser imparcial, es decir, no hacer lo que las partes hacen, no usar a una parte en contra de la otra, escuchar a ambas partes, ser independiente, no tener obediencia respecto a ninguna de las partes, no deberle favores a uno ni a otro, etcétera. Esta figura, que ya la vamos a ver más adelante, de cómo tiene que ser la autoridad desde el punto de vista constitucional y supraconstitucional, se dice que tiene que ser imparcial, sin interés, imparcial, no hacer lo que las partes tienen que hacer, ya vamos a ver qué es lo que tiene que hacer cada parte, que no lo tiene que hacer el juez, porque el juez tiene que ser neutro. Neutro significa que no es ni lo uno ni lo otro, es decir, no es la parte actora ni la parte demandada. Por eso es un tercero. Si no, sería un ayudante del primero o un ayudante del segundo, del actor o del demandado, independiente, que no le debe obediencia a ninguna de las partes. ¿Cómo se grafica esta idea lógica, esta idea de proceso desde el punto de vista constitucional y de los tratados de derechos humanos? De esta manera, al pretendiente, al quien tiene una pretensión, por ejemplo, salgamos del ejemplo del felpón, vamos a un ejemplo más cotidiano, un accidente de tránsito. Supongamos que una persona va cruzando y la atropellan. Esta persona inicia un proceso, como no puede hacer justicia por mano propia, que es lamentablemente lo que estamos viendo en Tucumán. Lo que tiene que hacer es acudir ante un juez y pedir que o bien le paguen los daños que le provocaron, o bien que le pague el daño moral, el daño material. Bueno, el daño moral se llama daño no patrimonial, o bien algún tipo de daño psicológico, etcétera. Concurre ante un juez. Esta persona, damnificado, tiene una pretensión resarcitoria frente a quien él dice que le provocó un daño. Como no importa la persona que afirme, es decir, si el pretendiente, quien tiene la pretensión, es una persona importante, una persona seria, si tiene poder, etc., el juez sí o sí tiene que escuchar a la otra parte. De eso se trata antes de tomar ninguna decisión, que vendría a ser el demandado o el resistente. Bueno, este cuadro que grafica un triángulo equilátero nos muestra cuáles son las distancias que tiene que tener el juez, justamente para considerarse que es un juez y no que es una parte actora o una parte demandada. Tiene que mantener siempre tiene que mantener el juez esa equidistancia para poder cumplir con la función, con el rol de juez, de tercero. Por eso se dice que tiene que ser imparcial, imparcial e independiente. ¿Cuál es la función principal del proceso? Es que iguala a los contendientes. Es decir, ya habíamos visto en el gráfico anterior que normalmente la pretensión se resolvía a través de la fuerza, ya sea porque el pretendiente era más fuerte o bien porque el resistente era más fuerte. Acá lo que hace el proceso es igualar a las partes, es una igualdad jurídica, se refiere a igualdad de armas, a igualdad de posibilidades. Es decir, todo lo que puede hacer el pretendiente lo puede hacer el resistente. Y a la inversa, todo lo que hace el resistente tiene que también tener la posibilidad de hablar o decir algo al respecto, o hacerlo el pretendiente. A eso nos referimos cuando hablamos de igualdad jurídica. Es la función principal, ¿no?, del proceso. A través del diálogo, el proceso tiene que
igualar a las partes a través de un debate dialéctico, dialógico, y por eso cada una de las partes que afirme un hecho tiene que darse la posibilidad que a la otra parte también defina o diga si ese hecho es cierto o no, si cómo ha sido, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos que el proceso es un método de debate dialéctico, ¿sí? Por eso es un debate y no es un monólogo. Ya lo vamos a analizar un poco más en profundidad más adelante. Bien, ¿cuáles son las principales notas del sistema acusatorio? Seguramente ya el doctor Marco Tulio algo les habrá dicho respecto a los dos grandes sistemas que existen en el mundo y que existieron a lo largo de la historia, porque no es que existen ahora, existen desde hace milenios. Hay dos grandes sistemas, y uno es el sistema acusatorio o dispositivo, que es un sistema donde prima justamente la idea de un proceso a través de resuelto por un tercero, con las partes en igualdad de condiciones, con conocimiento de los hechos, con la intervención sí o sí del demandado, más allá de que el actor pueda ser muy importante, siempre el juez no resuelve escuchando una sola campana, siempre debiera escuchar las dos campanas antes de dictar una resolución. Las notas principales del sistema acusatorio, que era el sistema que existía desde la antigüedad, y en esto estamos hablando hasta el año 1200, fines de 1200, donde apareció la Inquisición. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las notas de este sistema acusatorio dispositivo. Y aquí estamos hablando no solamente de lo que es el procedimiento civil, sino también del procedimiento penal. ¿Por qué? Porque se habla desde un punto de vista de la teoría unitaria del proceso. Es decir, no hay que diferenciar si es civil, si es penal, si es laboral, si es de documentos y locaciones, por darle algunos de los tantos fueros que existen en la provincia de Tucumán. El proceso solo puede ser iniciado por el particular interesado, es decir, aquí el juez no puede iniciar de oficio una investigación. El juicio es público, salvo casos excepcionales que se han justificado, por ejemplo, en delitos sexuales o en delitos que afectan la intimidad de la persona. En general, todos los procesos son públicos. Existe igualdad jurídica de quienes naturalmente somos desiguales. No vamos a encontrar ningún supuesto de igualdad natural dentro de un conflicto intersubjetivo. ¿Por qué? Porque siempre uno va a tener más medios que el otro, o va a tener mayores posibilidades económicas, o un mejor abogado, o mejor situación, o acceso a otros medios de influencia, de intervenir de alguna manera en la decisión del juez, etc. Aquí la igualdad es, y es una igualdad jurídica, es decir, que el juez lo que tiene que garantizar es que todos los derechos que tiene una parte los tenga la otra, y a la inversa. El juez es un tercero, en esto venimos haciendo alusión, es imparcial, es decir, no es parte ni hace lo que las partes hacen. Es imparcial, ¿por qué? Porque no le interesa si el conflicto lo gana el pretendiente o lo gana el resistente. No puede haber empate. Yo, si quiero un bien de la vida e inicio un proceso diciendo ha existido un contrato, yo pagué el precio de la cosa y no me entregaron la cosa, no puede haber un empate. Es decir, o yo puedo demostrar la existencia del contrato si es que me lo niegan, o bien la otra parte me hace la devolución o bien de lo que he pagado o de la cosa propiamente dicha. El juez no tiene que estar de alguna manera comprometido con ninguna de las partes. Esto hace a la nota más importante de nuestro sistema judicial, que es la imparcialidad del juzgador.
Bien, procura lograr el mantenimiento de la paz social. Si nos preguntamos cuál es el objeto y por qué ha nacido el proceso judicial, y la respuesta es más bien lógica. El proceso judicial existe para erradicar el uso de la fuerza privada, para que yo no haga justicia por mano propia, para que yo no haga uso de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia, ya lo ha demostrado la historia y la psicología, la violencia conlleva más violencia, es decir, es algo que va siempre increciendo. Nunca una violencia trajo paz. Y en esto no cabe duda que el principal objetivo del proceso es la paz social. Es decir, una vez que se ha violentado alguna norma, algún precepto de la sociedad, lo que busca el proceso es que en algún momento haya una sentencia y que ya sea de un lado o del otro, se resuelva ese conflicto. Es decir, en algún momento tiene que haber una resolución de ese conflicto. Lo que busca justamente es esta paz social. Nadie intenta lograr la confesión del demandado o del imputado, pues su declaración es un medio de defensa y no de prueba. Esto es el anverso y el reverso de lo que es el proceso dispositivo y el proceso inquisitivo. ¿Por qué? Porque en el proceso inquisitivo, ya lo vamos a ver más adelante, la forma en cómo se buscaba el convencimiento del juez, es decir, cómo se lograba demostrar que había existido esta violación jurídica, era a través de la tortura, y por eso se legisló tanto respecto a la tortura. Bueno, el proceso dispositivo prohíbe la tortura, prohíbe la confesión conseguida a través de tortura. Sobre todo, y esto es muy, muy claro, porque en el proceso penal está absolutamente prohibido hacer uso de la confesión de la parte, porque nadie puede declarar contra sí mismo. Pero esto no se entiende tanto desde el punto de vista civil, o no lo han entendido tanto los principales expositores del procedimiento civil, porque siguen legislando la prueba de confesiones. Y esta prueba de confesión, incluso en el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, que tiene estado legislativo desde este año, se la continúa regulando a la confesión, a diferencia de lo que ya en el proceso penal se viene prohibiendo desde hace muchísimo tiempo. Bien, continuemos. El imputado y el demandado, porque en esto, por la teoría unitaria del proceso, todo lo que decimos respecto a lo penal es aplicable a lo civil, tiene que conocer de qué se lo acusa, quién lo acusa, por qué, cuáles son las razones, etc. Quiénes son los testigos, etc. En el sistema inquisitivo, en lugar de tener esta igualdad, donde el tercero escucha a las partes, en el sistema inquisitivo tenemos, como bien lo grafica esta presentación, no existen dos partes, sino que es el juez y el resistente. El juez es quien acusa, el juez es quien inicia un procedimiento de oficio frente a él mismo. Él es juez y parte. Él investiga, él hace su propia denuncia y hace la investigación y dicta la sentencia. Aquí, por eso estamos hablando de un proceso que simula, grafica como si fuera un clavo o algo que es vertical entre la figura del juez y la figura del resistente. Imagínense que cuando el juez es quien acusa, quien investiga y quien juzga, ni Dios nos puede salvar. ¿Por qué? Porque el propio juez es el que busca las razones con las cuales nos va a condenar. Y esto, que ya ha sido totalmente prohibido en los sistemas constitucionales,
quedan algunos resabios dentro de la legislación civil a partir de los códigos procesales que actualmente rigen en nuestro país, que son copias de los códigos procesales de Italia, de Alemania, de la historia, estamos hablando no de la Italia republicana, ¿no? Estamos hablando de la Italia de Mussolini, de la Alemania de Hitler. Estamos hablando de las ordenanzas de Klein, que estamos hablando de fines del siglo XIX, que son todos los modelos de códigos procesales que nosotros actualmente tenemos. En el orden nacional, el código que tenemos es el código de la época de Onganía. Después tuvieron millones de modificaciones, de agregados, de anulaciones, pero el código, esencialmente la estructura y los principales institutos del proceso están regulados desde la época de Onganía que, bueno, fue justamente la época del proceso, no era una democracia, no era una república, sino en proceso de suspensión justamente de las facultades, las garantías y los derechos constitucionales a través de un gobierno militar. Y este mismo código se replicó en las distintas provincias. De hecho, todavía en Tucumán tenemos un código que es muy parecido al Código de la Nación, que tiene a lo largo, si bien dice que es un código de naturaleza dispositiva, en realidad está contaminado con innumerables institutos de naturaleza inquisitiva. Vamos a seguir ahora. Bueno, a ver, quiero ver cuáles son, expliquemos las características del sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, el propio pretendiente es acusador, es decir, no hay un tercero, es el propio juez que es juez y parte. ¿Qué es lo que hacía? Le imputaba la comisión de un delito ante él mismo y él mismo después investigaba si es que se había cometido o no ese delito. Lo triste de todo esto es que en la investigación, desde el Concilio de Trento y les diría desde principios del siglo XIV en adelante, se reguló muy metódicamente el sistema de la tortura a través de medios que no sé si en algún momento hay distintos museos que en forma virtual se puede conocer, a través de distintos dispositivos donde obviamente se buscaba el dolor y muchas veces terminaba confesando el acusado para evitar este dolor. El juicio se hacía por escrito, totalmente secreto. Podía ser de oficio, es decir, el propio juez, el juez o inquisidor, se denunciaba ante él mismo, o bien a través de una denuncia anónima que nadie conocía si era cierta o no. El propio acusador buscaba la prueba de sus afirmaciones, porque decía que buscaba la verdad. Y aquí viene un viejo sofisma que está hoy presente todavía en nuestros códigos procesales de la búsqueda de la verdad real. No deja de ser una tautología, ¿no? De verdad real, que hay una verdad que no es real. Lo cierto es que bajo la búsqueda de la verdad se cometieron las mayores atrocidades en la historia. El sistema inquisitivo, después si quieren profundizar un poco más, hay muchas obras que muestran lo que era la crueldad de la Inquisición. Y bueno, hay un libro especialmente, Marcos Aguirre, un gran escritor argentino, cordobés, que tiene un libro que se llama La gesta del marrano. Y la gesta del marrano, si ustedes pueden acceder de alguna manera a leerlo, es un libro que se inicia en Ibatín, digamos, lo que era la originaria fundación de nuestra provincia. Es un libro con base histórica. Recuerden que la Inquisición se trasladó desde España, Italia, a toda América.
De hecho, había 3 tribunales en América. Estaba el Tribunal de Lima, el tribunal en México y un tribunal en Colombia. Estos 3 tribunales, que al principio juzgaban solamente delitos de naturaleza, podríamos decirle, religiosa, después comenzaron a juzgar otro tipo de delitos, delitos de orden civil, con lo cual se convirtió y tuvieron actuación, incluso en nuestro país. Argentina se encontraba dentro de la jurisdicción del Tribunal de Lima. En Lima hay un museo de la Inquisición también para los que puedan en algún momento ingresar a este museo, en donde funcionó durante siglos en América. Entonces, ¿cómo se buscaba la verdad? A través de la confesión. Se decía que era la reina de las pruebas, la probatio probatísima. Y para ayudar a lograrla se instrumentó y reguló minuciosamente la tortura. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño raconto de lo que venimos hablando. Entonces, en las sociedades primitivas, los conflictos, cuando yo quiero algún bien de la vida y la otra parte resiste, se resolvía a través de la fuerza. En algún momento de la historia, no se sabe exactamente cuándo, el débil lo convenció al fuerte de dialogar, de dejar de lado la fuerza, de pedirle que un tercero resuelva el conflicto. Entonces se hace una alusión que es muy didáctica. Se dice que se renuncia al uso de la fuerza, obviamente de la violencia, por la fuerza de la razón. Es decir, se deja de lado la fuerza y se toma la razón y se lo analiza desde un punto de vista de un conflicto frente a un tercero, que lo resuelve en forma dialogal, es decir, conversando entre las partes, al principio de manera muy sacramental, con fórmula. Incluso en el derecho romano eran así, a través del pretor, con fórmulas, en un proceso muy formulario. Después ya de una manera en donde estaban las etapas perfectamente determinadas y qué es lo que se podía hacer en cada etapa y cómo se podía hacer a través de este diálogo. Y las formas de resolver los conflictos. Bien, habíamos dicho que había algunas excepciones dentro de nuestra propia ley para justamente resolver un conflicto. Hacer uso de la fuerza de manera legítima en ciertas y especiales, excepcionales circunstancias. Estas circunstancias son la de la legítima defensa, el artículo 36 y el 34, inciso sexto del Código Penal de la República Argentina, con todos los requisitos que fija el Código, es decir, con proporcionalidad, siempre y cuando no llegue el auxilio de la fuerza pública, es decir, ya sea la policía, la intervención de un juez, etc. Eso en el derecho penal. Y en el derecho civil tenemos la defensa de la posesión, también regulado como una manera de reacción, no de acción, sino de reacción. Por eso es defensa y no acción. Y ya vamos a ver más adelante cómo encuadra este concepto de acción, reacción, pretensión, demanda y proceso, porque todo concatena perfectamente. Por eso es más, tienen que ser explicados de manera conjunta para poder entenderse. Y permite entonces el procedimiento civil que yo haga uso de una fuerza que tiene que ser equidistante, es decir, que tiene que ser igualitaria, o una fuerza, no un abuso, y siempre y cuando no llegue a tiempo el auxilio de la autoridad. Aquí estamos hablando ya sea de un juez de paz, de la policía, etcétera. Son los dos supuestos que están permitidos dentro de los dos ordenamientos procesales penales y civiles.
La autocomposición, ¿a qué nos referimos con autocomposición? Planteado este conflicto, supongamos, de un celular, el conflicto se genera si yo considero que me robaron mi celular, voy y encuentro el que yo considero que es mi celular. Como no puedo hacer uso de la fuerza, lo que tengo que hacer es pedir a un juez que me haga la devolución de la cosa, a menos de que, acuérdense, esto es muy cotidiano, yo lo persiga al ladrón y le quite en el mismo acto, digamos que no haya un intervalo de tiempo, que es también lo que pide como requisito la defensa extrajudicial de la posesión. Pero si no llegara a ser así, si está en manos de un tercero, yo sí o sí, como no puedo hacer uso de la fuerza, tengo que pedírselo a un juez. Pero antes de llegar a esa situación, es muy posible, de hecho se da en la vida, que a través del diálogo exista una pretensión, yo pretendo mi celular, y la otra parte, en vez de generar una resistencia, lo que haga es una devolución de la cosa, con lo cual está aceptando mi pretensión. Esto se llama sumisión, es decir, yo que tengo mi voluntad y quiero que la otra persona reconozca mi voluntad, la otra persona me la reconoce, es decir, no existe el conflicto que va a generar después el futuro litigio. Y esta autocomposición, así como yo les daba el ejemplo de la parte demandada, que de alguna manera tenía una actitud sumisa, aceptaba la pretensión, también puede ser de otros dos modos. Supongamos, la otra parte me aclara a mí de que ese no es mi celular, que lo compro y que acá tiene la factura. Entonces ahí yo, si reconozco eso, hago un desistimiento de mi pretensión, renuncio a mi pretensión. O bien puede darse el tercer caso, que en cualquier ejemplo las partes hagan un trato, ¿sí? Es lo que se llama ya en el mundo jurídico una transacción, es decir, hagan concesiones recíprocas. Yo le explico que este es mi celular, que lo compró en otro lado de mala fe. Bueno, sí, pero yo lo compré por tanto y bueno, yo reconozco devolverle tanto y que él me devuelve el celular. Eso puede ser un ejemplo de la vida cotidiana. Estas tres situaciones de sumisión por un lado, de renuncia a mi pretensión por el otro, o de desistimiento de la pretensión o de la transacción, son formas de composición directa. Es decir, nosotros, sin intervención de un tercero, podemos llegar a solucionar el conflicto y se resuelve el conflicto. Ahora, existen otras autocomposiciones que no son directas, sino que son indirectas, y ya estamos hablando de la intervención de un tercero, que pueden ser el amigable componedor, el mediador, el árbitro. Estos son supuestos donde interviene una persona y a través de distintos métodos puede ir consiguiendo que las partes, a través del diálogo, encuentren una solución a su conflicto sin llegar a la decisión de un proceso judicial. El último es el proceso judicial, por eso hablamos de heterocomposición. Bien, vamos a iniciar lo que es el estudio de la acción procesal. Un poco de antecedentes. En Palacio ustedes pueden ver que la acción procesal está muy brevemente tratada. Ahí la analiza desde el punto de vista de la naturaleza jurídica cómo ha sido la evolución de la acción procesal. Analiza las dos principales teorías, que son las teorías tradicionales y las teorías modernas. Cómo a la acción procesal estas teorías interpretaban de que la acción procesal era el propio derecho material o subjetivo transgredido, es decir, el propio derecho violentado en esta evolución desde mediados del siglo XIX en adelante, que se considera que nace
como ciencia el derecho procesal es justamente a través de la consideración de la acción procesal. Cuando se considera que la acción procesal no es el derecho material o subjetivo transgredido y no es tampoco un elemento del derecho material transgredido, que son las dos principales teorías clásicas o tradicionales, que son antes del 1850, y se considera que es un derecho nuevo, no concreto, sino de manera abstracta, que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser ciudadanos, de poder plantearle frente a un tercero un conflicto irresuelto de la realidad, se entiende que nace el derecho procesal como ciencia a través del entendimiento de la acción procesal. Y la explicación que se le da modernamente a la acción procesal es desde el punto de vista constitucional. Se dice que es un derecho que tenemos todas las personas solamente por el hecho de ser ciudadanos, de ser habitantes de la Argentina, el derecho de peticionar a las autoridades, es decir, que tiene un fundamento constitucional. Aquí vamos a ver que en esta evolución muchas veces se habla de acción y que la acción es un concepto muy multívoco. Y si nos preguntamos qué es la acción desde el punto de vista del derecho societario, es una cosa, y si preguntamos qué es la acción desde el punto de vista del derecho romano, del derecho civil, es otra cosa. Y justamente para poder entender que una ciencia tiene esa naturaleza de ciencia, una de las cosas más importantes que se necesita es el lenguaje, la precisión del lenguaje. Justamente por esto, muchas veces se critica que el derecho no tenga base científica, porque existen tantas posiciones y tantos vocablos, muchas veces se produce la sinonimia para designar a cosas separadas, o bien una homonimia que se designa con la misma cosa, con el mismo vocablo, a cosas diferentes. Se generan conflictos, se generan problemas porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo en las palabras. Y realmente para que exista una ciencia hace falta llegar a un entendimiento básico con las palabras que uno usa. Esto explica desde el punto de vista de Palacio, de qué es la acción procesal. A mí no me conforma particularmente la explicación de acción procesal. Palacio también habla en un momento que es un vehículo para llevar adelante la pretensión. Nosotros tratamos de explicarlo desde el punto de vista de la realidad, que es la acción procesal. Y el ejemplo que se da, que es muy gráfico, si ustedes ven, por ejemplo, van caminando por la calle y ven a alguien que levanta su mano eh, y que está pidiendo algo, ¿sí? Eh, la explicación de qué es lo que está pidiendo, es decir, el acto ese de pedir, como no se puede entender que no pida nada, ya sea algo tiene que pedir, que puede ser, esto puede ser pan, puede ser plata, puede ser algún otro comestible, puede ser ropa, etc. El acto de pedir, ¿sí? El acto de instar, y acá entramos ya con el concepto de instancia, por eso hay una sinonimia entre la acción y la instancia. El acto de pedir, yo no lo puedo desvincular de qué es lo que estoy pidiendo. Entonces, este acto de pedir, ¿sí? Esta acción, ¿sí? Este instar, y qué es lo que pido, la pretensión, son dos conceptos que tienen que ser explicados de manera conjunta. Y a su vez le tenemos que sumar un tercer concepto que es la demanda. La demanda es el continente del contenido de la acción procesal y de la pretensión. ¿Por qué? Porque la demanda
es un instrumento, un documento en donde yo manifiesto frente al juez que supongamos ha existido un contrato, que he pagado el precio de la cosa y no se me ha entregado la cosa, o bien que ha existido un accidente y que producto de ese accidente me provocaron tal daño y que reclamo que me abonen tanto en concepto de daño material, supongamos por un vehículo siniestrado, o tanto de daño físico, o tanto por daño no patrimonial, o daño psicológico, etcétera. Esa demanda es el instrumento en donde yo vuelco la pretensión, y el acto de instar la posibilidad de accionar, esta es la acción procesal, que es por el solo hecho de ser ciudadano. ¿Y cuál es el contrapeso? El contrapeso justamente de la acción procesal, y por qué el Estado regula la acción procesal, es justamente para evitar el uso de la fuerza pública. Es decir, a la par que prohíbe el ejercicio de la fuerza privada, a la par crea un sistema para que se puedan resolver los conflictos. ¿Cuáles son las teorías que explican la acción procesal? Bueno, esto lo pueden ver del libro, tanto de Palacio como de Alvarado Belloso. En Alvarado Belloso está un poco más analizado, en Palacio es solamente una página, pero bueno, en definitiva lo que vamos es lo que le explicaba recién. Pasó de un sistema muy sacramental a la autonomía de la acción procesal, que es la base de la ciencia del derecho procesal. Primero en forma concreta y después en forma abstracta. Porque en forma concreta seguían vinculando a la acción procesal con el derecho transgredido, con el derecho subjetivo. Justamente cuando se desvincula la acción procesal y se la desvincula totalmente del derecho material transgredido, ahí se visualiza perfectamente qué es la acción procesal. Y Couture y también Wasp, que es otro gran procesalista, fundamentan la explicación de la acción procesal desde el punto de vista del derecho constitucional. Pero la explicación que nosotros venimos analizando desde el punto de vista de Alvarado Belloso es mucho más sencilla, en el sentido de que se dice que la acción procesal es una instancia bilateral. Y aquí necesitamos explicar de qué se trata. El concepto que se brinda de acción procesal es la instancia mediante la cual toda persona puede ocurrir ante la autoridad para presentar una pretensión, que no puede ser satisfecha por esta, sino por una tercera persona. Y es la instancia proyectiva o necesariamente bilateral. Esa es la explicación del concepto que brinda Alvarado Belloso, que sigue a un gran procesalista mexicano, ya fallecido, Viriceño Sierra. En ese sentido se explica, y esto lo vamos a exponer gráficamente, que la acción procesal es un fenómeno único dentro del mundo jurídico, porque normalmente en el mundo jurídico nosotros tenemos comprador, vendedor, acreedor, deudor. En cambio, en la acción procesal tenemos tres vinculaciones, tenemos tres sujetos vinculados, ¿sí? Que lo hace diferente a todo tipo de relación jurídica. ¿Por qué se dice que es bilateral? Porque cuando yo insto, supongamos, un incumplimiento de un contrato, cuando yo insto y digo, señor juez, firmamos un contrato donde yo tenía que pagar tantos pesos por el auto, los pagué al precio del contrato, pero no me entregaron el auto. El juez, y esto es algo muy gráfico, no se va a hacer cargo del valor del auto, ni el Estado se va a hacer cargo del valor del auto, sino que lo que va a hacer es funcionar como si fuera un espejo. Es decir, el juez, cuando reciba eso, lo que va a hacer es proyectar, por eso se dice que es una instancia proyectiva, es como si fuera un espejo, recibe esa luz y la proyecta frente a quien yo estoy acusando
o demandando, si es una acción procesal de procedimiento civil o de un procedimiento penal, la proyecta hacia la otra persona para que la otra persona pueda decir, no ha existido el contrato, sí ha existido el contrato, pero el precio que me ha pagado no era el precio contratado, pueda alegar exactamente todo lo que considere que es relevante antes de que el juez pueda tomar una decisión al respecto. Por eso se dice que la acción procesal es proyectiva, porque no queda en el tercero. Si yo voy hacia el juez, y en este esquema que veíamos de un triángulo equilátero, yo voy hacia el juez, pero el juez no resuelve, lo que hace es proyectarle hacia el demandado, para que el demandado diga, supongamos, no es verdad que haya existido un contrato, es una alternativa. O bien diga, no, yo ya le entregué la cosa, o él no me pagó, o está prescripto, o cualquier medio de extinción de obligaciones, o un medio invalidativo, supongamos, no es nulo el contrato, porque era menor, etcétera. Bueno, todo eso que puede llegar a implicar una incidencia dentro del proceso, tiene que garantizar que este demandado o este imputado, ya sea proceso penal, proceso civil, pueda defenderse. Y la defensa no solamente es de este demandado, también todos los mismos derechos lo tiene el actor o el acusador. Es decir, como esto es igualdad de condiciones, si esta persona dice, supongamos, ha prescripto, el juez no resuelve directamente, no, el juez de nuevo proyecta hacia el actor, hacia el pretendiente, proyecta para que se defienda, que diga no, porque en el medio yo hice una intimación por carta documento, porque existe un supuesto de interrupción de prescripción o de suspensión de prescripción o porque X razones. Siempre lo que diga uno tiene que ser puesto en conocimiento del otro. Entonces, la acción procesal es la instancia proyectiva y necesariamente bilateral, porque justamente si no fuera bilateral no podemos hablar de un diálogo, que es la base de la existencia del proceso judicial. La pretensión procesal, vamos a ver una definición, es una declaración de voluntad hecha en una demanda, ya en el plano jurídico. Acuérdense que salimos del plano de la realidad social, donde yo quiero que se sometan a mi voluntad, sino que lo planteo ya en un plano jurídico. Entonces, la declaración de voluntad, Palacio habla de una voluntad petitoria, es decir, en el sentido que de una voluntad que pide algo. Pido que me devuelvan el celular, pido que me cumplan el contrato, pido que declaren mi divorcio, según los distintos tipos de pretensiones que ya vamos a ver más adelante, mediante la cual el actor pretendiente aspira a que el juez emita, después de los pasos de un proceso, una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente, eso es lo que pretendo, el litigio que se le presenta a su conocimiento. Esto es una definición de procesal que me parece que es lo más completo que hemos visto. Bien, dentro de las clasificaciones de pretensiones, si ustedes ven, por ejemplo, al abogado Belloso, van a ver que hay una clasificación muy amplia. Palacio lo trata en algo mucho, en un análisis mucho más breve, más conciso. Pretensiones perentorias o dilatorias, según si son pretensiones que dilatan o postergan la sentencia o si son pretensiones que generan que no se pueda continuar con el proceso. Pero me parece que la clasificación más completa que hay es la que hace de Alvarado, a través, digamos, de un análisis de todas las situaciones que se pueden generar. Y habla de pretensiones declarativas de derecho. Dentro de estas pretensiones declarativas es un universo muy amplio. Entran las condenas, las constitutivas de derechos, las meramente declarativas, que son la llamada quinta esencia del Estado, de las acciones judiciales. Las de condena, supongamos un juicio de reivindicación
Yo estoy buscando que me devuelvan una cosa mueble o inmueble, porque puede ser en ambos supuestos. Entonces, eso es una pretensión de condena a que se reivindique, a que me devuelvan lo que en algún momento me quitaron. Supongamos en un juicio de divorcio, lo que estoy pidiendo es que cambie mi situación de casado a una situación constitutiva de un derecho, del derecho ahora de ser divorciado, es decir, un nuevo estado civil. Después están las pretensiones ejecutivas, que son todas las pretensiones que tienen ya algún trámite previo y específico de la ley, que la ley entiende que hay una presunción a su favor de veracidad, de certeza. Por ejemplo, en los títulos ejecutivos, si tengo una letra de cambio, un cheque, un pagaré, puedo ejecutar una deuda de tarjeta de crédito, una deuda de cuenta corriente, una deuda de banco, un crédito prendario, son todos créditos de naturaleza ejecutiva, en donde ya no se va a discutir en un proceso amplio, sino en un proceso reducido, reducido no solamente por el tiempo, ¿no? Sino también por la forma de cómo me puedo defender, en atención justamente a la naturaleza de la pretensión procesal, por ejemplo, un cheque. Y después tenemos las cautelares, y las cautelares pueden ser de hecho o de derechos, y pueden ser amplísimas, pueden ser embargos, secuestros, inhibiciones, protecciones de personas, etcétera, intervenciones, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? En esto, Palacio hace una distinción, habla de, por un lado, el elemento subjetivo, el objetivo, que lo descompone en objeto y en causa, y por un lado, el elemento de forma y lugar, que se refiere a la competencia, es decir, cómo tiene que ser presentada la pretensión, y a la competencia, es decir, el juez que tiene que estar investido de la suficiente autoridad para resolver esa pretensión, y del lugar donde se presenta. Los dos primeros elementos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo, son los que Alvarado Belloso los descompone en tres, como toda relación jurídica admite ser descompuesta en tres. Es decir, el elemento subjetivo, las partes, el elemento objeto o el elemento objetivo, que es lo que persigue la pretensión, qué tipo de declaración voy a perseguir a través de esta pretensión, que es llegar a una sentencia, y el elemento causal. Bien, aquí hay una breve diferencia entre los dos conceptos de Palacio con Alvarado Belloso. Palacio analiza el elemento objetivo, habla de un elemento objeto inmediato. El inmediato es el bien de la vida. Perdón, el inmediato es el bien de la vida que yo percibo. Supongamos una reivindicación, yo percibo que me entreguen el inmueble. Y el inmediato es el tipo de resolución que busco. Es decir, si busco una resolución condenatoria, si busco una resolución, como veíamos recién, declarativa de derechos, o si busco una resolución cautelar. Aquí el elemento objetivo, esto es muy importante, saber desintegrar los elementos de la pretensión, porque más adelante vamos a ver, aunque muy brevemente porque está todo muy fusionado, las consecuencias prácticas de la existencia de dos pretensiones con algún objeto que coincida, o con o dos o tres elementos que coincidan. Entonces el elemento subjetivo, vamos a empezar con este cuadro. El elemento subjetivo está integrado por el sujeto actor y el sujeto demandado. Es decir, son las partes. Aquí no ingresa la autoridad, el juez o el árbitro no tienen injerencia dentro del elemento de la pretensión. El elemento objetivo, entonces, puede ser inmediato o inmediato. Alvarado Belloso analiza de que el elemento objetivo es
del tipo de pronunciamiento que yo persigo. Entonces ahí vamos a ver si es que tiene, por ejemplo, un contenido de condena o tiene, por ejemplo, un contenido solamente declarativo, o algún contenido constitutivo de un nuevo derecho, una filiación, supongamos. Y en el elemento causal, que aquí es donde se dividen las dos principales teorías, el elemento causal para Palacio no es solamente la afirmación de la existencia de este conflicto intersubjetivo de intereses, supongamos, he pagado el precio de una cosa pero no se me ha hecho la entrega, sino también la imputación jurídica que yo hago respecto a esto. Es decir, qué tipo de contrato se trataría, qué tipo de violación, si quiero un daño no patrimonial, si persigo un daño, un lucro cesante, si persigo un tipo de daño diferente. No es solamente la exposición del hecho en sí, con las consecuencias jurídicas, que es lo que decía Palacio, sino también cuál es la imputación que yo hago. La imputación es importante en muchos aspectos. El ejemplo más clásico que se da es que, supongamos, en un accidente, yo puedo demandar a quien conducía el automotor por ser el causante material, el autor material, pero también puedo demandarlo al titular registral de ese automotor. Y puedo demandarlo también al principal, si es que justamente conducía este automotor un dependiente, un empleado de una empresa. Y no podríamos hablar con claridad si dijéramos que la causa es solamente el hecho. ¿Por qué? Porque el hecho no va a ser lo mismo si yo demando al autor material, si demando al titular registral o al principal. ¿Por qué? Porque no van a ser las mismas razones por las cuales tengan que responder. Eh, Aquí estos tres elementos, el subjetivo, el objetivo y el causal, responden a las tres preguntas que son entre quiénes, por qué, para qué y por qué. Eh, por eso es importante, volviendo al último punto, de hecho más imputación jurídica, de también exigir qué imputación se hace, más allá de que el juez después tenga toda la posibilidad, porque justamente el organismo constitucional, nuestro sistema constitucional le permite que el juez pueda resolver, incluso sin que la parte le diga cuál es la norma jurídica aplicable, y aún en ausencia de norma jurídica aplicable, porque tiene que integrar el ordenamiento jurídico con los principios del derecho, con normas de costumbre cuando reúnen ciertas características, etcétera, con las fuentes del derecho, sino también que se garantice para que yo me pueda defender que el actor afirme no solamente la existencia del conflicto, sino también cuáles serían las consecuencias jurídicas de ese conflicto, porque no va a ser lo mismo la defensa. Bien, continuemos. ¿Por qué es importante el análisis de los elementos de la pretensión procesal? Existen muchos fenómenos, muchas situaciones y conflictos que pueden generarse dentro de un proceso cuando de alguna manera coincide alguno de los elementos, ya sea un elemento objetivo o un elemento causal. ¿Por qué? Porque la ley en todo momento exige que no existan sentencias contradictorias y no exista la posibilidad siquiera de sentencias contradictorias. Esto que se llama strepitus foris, lo que intenta buscar el sistema es que no se tramiten dos pretensiones con contenidos similares. ¿Por qué? Porque si yo tramito dos pretensiones, en un juzgado puede salir que gana A y en otro juzgado puede salir que gana B. Y ahí se genera un conflicto de la ley, un conflicto de cosa juzgada o de caso juzgado, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la finalidad de comparar los elementos de las pretensiones
es una situación de seguridad jurídica, principalmente, pero también cabe hablar de una situación de economía procesal. ¿Por qué? Porque muchas veces conviene que dentro de un mismo proceso, de un mismo expediente, tramiten dos pretensiones que tengan algún elemento que sea acumulado de una pretensión a la otra. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo tengo dos pretensiones y cada una de las pretensiones tienen tres elementos, pero ninguno coincide? Son todos diferentes, se genera lo que se llama la indiferencia de pretensiones. Es decir, ningún elemento coincide, no hay ningún problema. Ahora, el problema es cuando coincide un elemento o dos elementos. ¿Por qué? Porque esa pretensión, cuando coinciden tres elementos, es mucho más simple, porque ya hay una litispendencia. Entonces, la coincidencia de tres elementos se genera la identidad de pretensiones. Si hay los juicios están en trámite, uno de los juicios, el último, tiene que ser suspendido y queda sin efecto. Pero si ya uno tiene sentencia, se aplica el fenómeno de la cosa juzgada, con lo cual no puede volver a discutirse lo que ya se ha resuelto. Pero si coinciden uno o dos elementos, estamos hablando de conexidad. Y puede coincidir el elemento subjetivo, el elemento objetivo, el elemento causal. O bien puede coincidir la conexidad mixta, el elemento objetivo y el causal, o el elemento subjetivo y el objetivo. Vamos a ver los supuestos, porque esto muchas veces el doctor Marco Tulio le gusta preguntar dentro de los exámenes, porque son situaciones muy prácticas dentro del proceso que se ven con mucha asiduidad, muy común ver sistemas donde se acumulan pretensiones, donde se acumulan procesos, o la litispendencia, o un sistema de cosa juzgada, la defensa de la cosa juzgada. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de conexidad? Son estos cinco: subjetiva, objetiva, causal, objetivo causal y subjetivo causal. Vamos a ver breves ejemplos. La conexidad subjetiva. Acá solamente coinciden las partes. Un ejemplo que lo van a ver, esto está prácticamente todo lo que es Alvarado Belloso. Un ejemplo que se da en el libro de Alvarado Belloso, en un juicio, sin preguntarnos por qué, Juan le reclama a Diego el pago de una suma dada en mutuo. Y en otro juicio, Juan, el mismo Juan, al mismo Diego, le reclama una cosa entregada en comodato. Acá vemos que los sujetos son los mismos, actor y demandado, pero ni el objeto ni la causa coinciden. Eso se llama conexidad subjetiva. Vamos a la conexidad objetiva. La conexidad objetiva es la conexidad donde existe una identidad en el objeto. Hay muchos supuestos en la realidad, pero el que creo que es más gráfico para explicar es que en un juicio Juan le reclama a Diego la devolución de una finca porque ha pagado el precio y no se la ha entregado. Y en otro juicio, Pedro le reclama a Diego, quien que tiene la finca, que le entregue la finca porque se la usurpó o existió una acción posesoria. Los sujetos son diferentes, porque son tres sujetos diferentes. La causa, una es una acción posesoria y otro es un cumplimiento contractual, son diferentes, pero el objeto, el inmueble, es el mismo. Eso es una conexidad simple objetiva. La conexidad causal que se explica, es muy raro que se dé un supuesto, pero el ejemplo que se da es supongamos, en un proceso, Juan le reclama a Diego el pago de un 50% de un préstamo, y en otro proceso
el mismo Juan le reclama a Alberto el pago del 50% de ese mismo préstamo. En lugar de haber hecho un solo proceso, bueno, el ejemplo es para explicar la conexidad causal. Los sujetos son diferentes porque son tres sujetos diferentes. El objeto, 50% cada uno del crédito es diferente, pero la causa es el mismo crédito, que es la conexidad causal. El supuesto de conexidad objetiva causal son supuestos más precisos, en el sentido de que son bastante más difíciles de encontrar, pero supongamos en una afiliación matrimonial, Juan le reclama a su papá ser hijo del matrimonio, y en otro proceso este Juan le reclama a María, que es la mujer del demandado del primer proceso, ser también hijo matrimonial. Aquí hay no son las mismas las partes, pero el objeto y la causa son idénticas, con lo cual se da un supuesto de conexidad objetivo-causal. Y finalmente el supuesto de subjetivo-causal, el ejemplo que se da es un ejemplo que se da bastante en la vida tribunalicia. Supongamos, Juan le reclama a Pedro el cumplimiento de un contrato, y en otro proceso el mismo Pedro contra el mismo Juan le reclama la nulidad de ese mismo contrato. Acá los sujetos son los mismos, aunque estén en roles invertidos, uno es actor, otro es demandado, y viceversa, pero la causa, que es el contrato, es idéntica. Bueno, este análisis tiene una gran injerencia, una gran implicancia dentro de la ciencia procesal, porque cuando encontremos conexiones objetivas y causales, una razón de seguridad jurídica para evitar la posibilidad de sentencias contradictorias es que esas causas tienen que resolverse en un solo expediente, en una sola sentencia. Y también vamos a ver más adelante otros fenómenos de conexidades, justamente con la acumulación de procesos, pero eso ya forma parte de otras unidades. Pero es importante que sepan primero los tres elementos de la pretensión y los tres supuestos de conexidad, los 5 supuestos de conexidades que pueden generarse dentro del análisis de pretensiones. Bien, vamos entonces a ver que la causa del proceso es el conflicto intersubjetivos de intereses. ¿Cuál es la razón? La razón es erradicar justamente el uso de la fuerza privada, la fuerza ilegítima, porque lo que se busca justamente es la convivencia armónica y es la paz social. Ese es el objeto que debiera tener la existencia del proceso, es llegar en algún momento a una sentencia para que se restablezca la paz social que ha sido violentada con esta transgresión, ya sea penal o civil. Por eso el proceso se lo ve como la fuerza de la razón, la fuerza del diálogo, la fuerza de la intervención del diálogo para resolver un conflicto. Y esto tiene todo, obviamente, una perspectiva constitucional, porque justamente lo que garantiza es que las partes, ya vamos a ver más adelante, tengan a través del proceso todas las garantías constitucionales para poder llegar en algún momento a una sentencia que resuelva definitivamente y para siempre este conflicto intersubjetivo. ¿Cuáles son? Bueno, veamos rápidamente el concepto de proceso. Es un método de debate pacífico. ¿Por qué? Porque justamente deja de lado el uso de arma o el uso de la fuerza entre dos personas, pretendiente resistente, actuando en pie de perfecta igualdad ante un tercero imparcial, imparcial e independiente. Esos son los conceptos que resultan imprescindibles
para garantizar la existencia de un proceso y no de una parodia de proceso, no de un proceso fraudulento, donde el juez deje de ser juez y se convierte en alguna de las partes. ¿Cuál sería la función del proceso? Bueno, aquí esto lo van a ver también en las dos biografías, tanto en Palacio como en la Lavado Belloso, tienen que el proceso es un instrumento, desde el punto de vista de una función privada, un instrumento para poder resolver el conflicto. Y desde el punto de vista público, es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos por haber renunciado al uso de la fuerza privada para que se resuelva el conflicto de manera pacífica. El objeto del proceso entonces es en algún momento llegar a esta decisión, a esta resolución que ponga fin al conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Cuáles son? Y esto es una cuestión puramente lógica, las fases de un proceso, y esto viene ya desde la antigüedad. Se inicia con la afirmación, es decir, el pretendiente, a través de la acción procesal, efectúa la pretensión, que es una declaración de voluntad. Supongamos, quiero que me devuelva lo que me quitó, o quiero que me pague, yo le entregué la cosa y no me cumplió con el precio del contrato, o quiero que me declare divorciado, ¿sí? Esta fase de afirmación es la fase primigenia del proceso, es algo que se tiene que cumplir sí o sí. Si no existe una afirmación, desde el plano de la realidad social al plano jurídico, no podemos hablar de la existencia de una pretensión y tampoco de un proceso. Entonces, esta fase de afirmación es la fase iniciaria, que le continúa una fase de posible negación. ¿Por qué posible? Porque no es obligatorio que yo niegue. Es decir, una vez que voy con la acción procesal y con la pretensión y el juez proyecta esta acción procesal, la parte demandada tiene, y esto lo vamos a ver acto seguido, tiene distintas posibilidades. Puede negar, puede quedarse callada, puede incorporar otra pretensión, puede excepcionar, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante, pero a lo que quiero remarcarle es que la negación es una mera posibilidad. A mí el derecho, el sistema no me obliga a negar. Yo puedo quedarme callado, puedo hacer silencio. Y el valor del silencio, obviamente, dentro de un sistema legal, tiene que otorgarse algún valor, va a generar el incumplimiento de una carga procesal. En el caso de que a mí me corran traslado de una demanda y yo no diga nada, es decir, no niego, ese valor del silencio tiene que tener algún tipo de implicancia dentro del proceso. Entonces, nuestro código procesal, el civil y comercial de la provincia, dice que si yo no niego, es decir, que si no contesto demanda, a eso se refiere, no me presento, se tienen por reconocidos los hechos y los documentos que presentó el actor. Bueno, este valor del silencio, que venía en el viejo 919 del Código Civil y que también lo tenemos en el Código actual, es una interrogación del juez. Si yo me quedo callado, tengo alguna consecuencia negativa de ese silencio. Después de la afirmación y de la posible negación, que no es una obligación, se abre un periodo. Supongamos que yo niego como demandado la existencia del contrato, niego la existencia del accidente, niego el hecho que afirma el actor. Como hace falta que se abra un periodo donde cada una de las partes pueda confirmar su afirmación, y esto ya le estoy dando ahí alguna pauta. ¿Por qué? Porque hablo de las partes. No solamente tiene que probar quien afirma, quien incorpora un hecho nuevo. Supongamos,
yo afirmo la existencia de un contrato y como demandado viene Pedro y me dice que ese contrato en realidad ha sido pagado o ha sido novado o hay una remisión o hay una confusión o cualquier medio de extinción de obligaciones, esta persona que afirma la existencia de un hecho constitutivo o un hecho invalidativo también va a tener que probar ese hecho que afirma. Es decir, que no solamente tiene que probar el actor, muchas veces también tiene que probar el demandado, de acuerdo a cuáles son los hechos que niega o que afirma. Bueno, este periodo de prueba, que Álvaro Belloso lo denomina confirmación, porque él confirma la afirmación, ya sea del actor o del demandado, va a permitir que yo pueda demostrar, supongamos, la existencia del contrato. O que el demandado, este Pedro, que hablábamos recién, pueda demostrar la extinción por alguno de los medios de la obligación contractual. Y posteriormente a afirmación, posibilidad de negación, prueba, viene una parte que se llama de alegación, que son los alegatos. Y esto significa la unión de mi afirmación con la prueba y la subsunción del hecho más la norma jurídica que yo he demostrado dentro del periodo de prueba para determinar cuál es la norma que va a aplicar o que debiera aplicar el juez dentro del proceso. Por eso es tan importante la etapa de evaluación de los distintos medios de prueba para unir la afirmación de cada uno con la prueba y a su vez con la subsunción de esos hechos en tal norma jurídica. Bien, vamos al sistema de reacción ¿Cuáles son las distintas posibilidades, esto ya veníamos hablando recién, de reacción del demandado? Palacio, y acá hacemos un paréntesis inicial, Palacio trata de contradicción del demandado. Bueno, contradicción, reacción. A mí me parecía más práctico hablar de reacción. ¿Por qué? Porque a toda acción le corresponde una reacción. Entonces hablamos de acción procesal. Bueno, la reacción procesal, la reacción del demandado. ¿Qué puede hacer el demandado? En primer lugar, puede quedarse callado, que es el silencio, que algún valor, la norma jurídica, procesal y sustancial, otorgan valores al silencio. Muchas veces el silencio vale más que una manifestación de voluntad. El mismo silencio en la realidad, por ejemplo, en la música, el silencio tiene un valor superior a algunas notas. Y el silencio dentro de un sistema legal también puede ser evaluado de manera específica respecto, como si hubiera sido una manifestación de voluntad. Si a mí me intiman por algo y yo callo, se entiende, ¿sí? Tengo una presunción en contra de que si me callé es porque acepté eso. Y esto en el código de Vélez tenía varios ejemplos, la nota 919, y se siguen aplicando en la realidad. Bien, además del silencio, puedo reconocer la pretensión. Supongamos yo afirmo la existencia de un contrato y Pedro dice, sí, efectivamente ha existido el contrato. Eso en el plano ya jurídico que estamos hablando se llama allanamiento. Es decir, se allana a mi pretensión. Dice, efectivamente ha existido un contrato, me pagó el precio y yo no le entregué la cosa. ¿Sí? Eso se llama allanamiento. Puede haber una oposición que puede ser simple o con una excepción. La oposición simple, yo afirmo la existencia del contrato, Pedro niega la existencia del contrato. Dice, no, que jamás contratado, que jamás recibió el precio, que jamás habló conmigo, jamás contrató ni nada conmigo. Eso es una simple negación. Niego, niego, niego. Por eso ustedes van a ver los modelos de contestación de demanda y se niega absolutamente todo. Lo cual me parece medio absurdo, pero como muchas veces existen presunciones en contra, si yo no niego de manera expresa y específica, existen las contestaciones de demanda. Niego que A se llame A, niego que A tenga ese documento, niego que A haya realizado tal acto, niego que A haya firmado el contrato, niego que haya mandado la carta documento, niego. Eh,
muchas veces el proceso deja de ser, deja de tener la finalidad y se convierte en mero formulismo. Y esto es muchas veces por una aplicación mal entendida de lo que es el proceso. Bueno, además de esta oposición simple, yo puedo excepcionar, que era lo que hablábamos recién, de incorporar un nuevo eh, elemento extintivo de la obligación. Puedo decir, existió el contrato, pero ya lo pagué. O bien puedo decir, existió el contrato, pero ya prescribió. O bien puedo decir, ese contrato existió, pero se novaron las obligaciones con tal otro contrato, etcétera. Cualquier medio de extinción de obligaciones eh, hace las veces de una excepción. Pero también, si yo digo existió el contrato, pero el contrato es nulo porque esta persona es menor de edad o porque existió una, una afectación de los vicios, un vicio de la voluntad, error, dolo, violencia, o bien porque existió lesión, o cualquiera de los supuestos en donde se invalide, ¿sí? Se declare ineficaz, como lo trata el nuevo Código Civil y Comercial, la ineficacia de manera genérica de los actos jurídicos. Bueno, esa excepción genera una nueva afirmación y invierte la carga de la prueba, es decir, ya no va a tener que demostrar el actor, sino va a tener que demostrar el demandado la existencia de ese presupuesto fáctico de su defensa, de su excepción. Y la última, acá están divididos en cuatro, pero si uno divide, si toma la oposición simple y la excepción de manera independiente, estamos hablando que la quinta forma, yo lo puse en cuatro, la quinta manera de reacción o de contradicción del demandado es la reconvención. La reconvención significa la contrademanda, es decir, la incorporación de una nueva pretensión dentro del proceso. Con lo cual, al primer ejemplo que veíamos de la acción procesal como una pretensión, por eso algunos autores hablan de que la acción procesal es un vehículo que lleva la pretensión. No puedo separar la acción y la pretensión, porque el acto de pedir nada no es algo lógico. Si la pretensión va y se bilateraliza como debiera ser, este demandado incorpora que también tiene el mismo derecho de acción procesal, por eso siempre hablamos de que es bilateral y que lo que se le concede al uno se le concede al otro, independientemente de que uno sea actor y otro demandado, puede contrademandar, es decir, hace uso de su derecho de acción procesal y dentro del mismo proceso le incorpora una pretensión procesal. Supongamos, vamos a un ejemplo que siempre se explica mucho mejor así. En un accidente de tránsito, yo afirmo de que iba en auto y que otro auto me produjo tales daños materiales y tal daño no patrimonial. Acción, pretensión, proyección, el demandado afirma que en realidad quien tenía la culpa del accidente porque la prioridad de paso la tenía él, porque había alcohol en sangre, etcétera, proyecta esta pretensión al juez y le corre traslado al actor, y eso se llama reconvención. Reconvención o contrademanda es agregar una pretensión dentro del mismo proceso. Y si tienen vinculación, porque ese es el requisito que pide el código, que exista vinculación por el objeto o por la causa, se van a tramitar dentro de este mismo proceso. ¿Por qué? Sí o sí se tienen que tramitar dentro del mismo proceso, porque si este primer juicio termina en el juzgado 1, donde gana el actor, este segundo juicio puede terminar en el juzgado 2, donde gana el demandado. Supuestamente, un mismo hecho, una misma causa. Esto es justamente lo que no quiere el sistema, lo que persigue que exista la mínima posibilidad de sentencias contradictorias. Entonces, tenemos para hacer un raconto las reacciones del demandado, el silencio, no digo nada, la sumisión, reconozco la pretensión, la oposición simple, niego, 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 niego,
Excepciono, en segundo lugar, incorporando algún hecho extintivo de la obligación o alguna invalidación de la obligación. Y en quinto lugar, la reconvención o contrademanda. Bien, ahí estamos. Vamos a salir de acá con el sistema de acción procesal, pretensión procesal y continuamente lo que es la demanda, que es cómo se instrumentaliza eso. Acción, pretensión, demanda y contradicción. Cualquier tipo de, bueno, como tenemos este sistema no real, sino virtual, cualquier tipo de duda que exista o cualquier tipo de biografía que quiera, nosotros vamos a subir la biografía, ya con el doctor Marco Tulio está decidido eso. Vamos a subir las unidades de Alvarado Belloso que no se consiguen en Tucumán y vamos a tenerlas, vamos a facilitarlas para todos los alumnos. Pero cualquier duda pueden escribir o pueden preguntarle también en la próxima clase que con seguridad que va a ser sincrónica, a diferencia de esta, como para que puedan también actuar. Bueno, y los saludo y que tengan un buen día.